Estamos acá con el señor Aníbal Ibarra, un gusto tenerte, Aníbal. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Ex jefe de gobierno porteño, ¿sí? Un lujo tenerte acá para analizar estas elecciones. Y bueno, quiero preguntarte cómo es tu visión sobre lo que pasó ayer. ¿Estás sorprendido? Contame qué te pasó. Bueno, no esperaba ese resultado. Eh, Pensé que podía llegar a irle bien a Milei, pero irle bien para él. En mi análisis era una situación de empate, más o menos, ¿no? Que iba a ganar y sobre todo que iba a ganar en distritos como la provincia de Buenos Aires. Es decir, que fue prácticamente un empate, pero la ganó. Claro. Y sobre todo porque dio vuelta a un distrito en un mes y medio, porque había perdido por catástrofe el 7 de septiembre. Porque había otros distritos donde la ciudad de Buenos Aires era obvio que le iban a ganar, pero después Córdoba estaba en duda porque había que ver qué rol jugaba Schiaretti. Y en definitiva, hay que reconocer que tuvo una victoria importante en una elección de medio término y donde en los últimos tiempos había tenido muchos tropiezos a nivel de gobierno, es decir, desde fuertes denuncias de corrupción, Carina 3%, Españolo, Coimas Andis, el tema de Spert, que fue un tema muy fuerte, que hasta tuvo que renunciar como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, y una situación donde hubo que pedir un salvataje a Estados Unidos, es decir, incluso con una suerte de crisis legislativa porque le insistieron con leyes que le había vetado. O sea, el panorama daba que si en provincia le había ido mal el 7, estaba en un tobogán o podía recuperarse un poquitito, pero no mucho. Esto era por lo menos lo que pensaba gran cantidad de personas y yo me voy a incluir. Claro. Con lo cual nos toca analizar una elección que no se previó, como tampoco se previó la elección de la provincia de Buenos Aires en septiembre. Creo que la realidad nos está superando. Y yo digo, yo como analista no puedo servir mucho. Yo decía que una persona como Milei jamás podía ser presidente. Bueno, ¿Vos pensabas eso? Y una persona violenta, misógina, agresiva, maleducada, con discurso de contenido sexual muchas veces. Digo, la clase media argentina no puede votar a este personaje que le molestaba el dedo de Cristina y esto le tiene que molestar mucho más. Sin embargo, Y entonces, ¿a qué se debe que ganó un personaje así según usted? no, ahí yo creo que no hay una sola causa. El que simplifica en una sola causa creo que se equivoca. Hay muchos. Eh, Creo que hubo una gran bronca con la política y él vino a expresar como una confrontación con la política con la cual la gente estaba desencantada, si se quiere. Pegó mucho el de ir contra la casta y la gente le creyó que iba contra la política que no había cumplido, que había tenido muchas sospechas, etcétera, etcétera. Después la realidad mostró que su gobierno fue tan casta como cualquiera. O sea, su mano derecha, Patricia Bullrich, estuvo por 54 partidos más o menos y hace décadas. Entonces, nadie puede decir que iba contra la casta con la realidad de lo que fue su gobierno. Pero aún así, la gente acompañó. También tiene que ver con que en la Argentina hay mucho antiperonismo y entonces quien sea una herramienta para pelear contra el peronismo ya tiene una base importante, que puede ser entre el 35 y hasta el 40% a nivel nacional, o un 35 sólido y después... Pero lo mismo al revés, el peronismo siempre tiene 30% Sí, de base. 30, tiene menos, pero después hay como un porcentaje más variable o más No, pero volátil. el voto por lo general del peronismo, que ese es el 20-30% sólido que siempre tiene fija en cada elección, es gente que por más
personaje que le pongas adelante para votar, te le va a seguir votando solamente porque está en la lista de Frente de Todos, Frente Patria, de Fuerza la misma Patria. manera que por más personaje que le pongas, como Milei, aquel que la gente cree que va a pelear contra el peronismo, lo vota igual. Porque Milei es por ahora el candidato anti-kirchnerista, pero no hay otro candidato anti-kirchnerista que tenga Bueno, en su momento estaba el PRO y sin embargo lo eligieron a Milei para como más eficaz contra el peronismo. Sí, pero porque se venía de un gobierno macrista en un momento. Yo lo que ¿De creo... un gobierno? Desde el gobierno de Macri que... No, se venía de un gobierno de Alberto, no de No, Macri. sí, pero lo que voy es que ya se había aprobado con Macri en su momento, pasó que ganó Alberto y después, bueno, la gente no iba a votar de vuelta a Macri, o No, por lo menos podía- alguien candidato. Podía de Macri. votarlo. Lo cierto es que la gente lo vio como mejor herramienta para pelear contra el peronismo y Aníbal. lo votó. Y ojo, esos son algunos de los componentes, insisto, no es lo único. Es que Milei no venía antikirchnerista hasta que tiene que arreglar con Patricia y ahí toma el discurso de Patricia del antikirchnerismo. Y a partir de ahí empieza a hablar de antikirchnerismo. Pero cuando él habla contra la casta, él habla de alguna manera contra en general la política, pero puntualmente empieza a hablar cuando hay un gobierno que viene del peronismo, que es Alberto Fernández y todo lo demás. Después, a ver, él tuvo cosas muy duras con Patricia Bullrich. Le dijo que ponía bomba en jardines. Jardín Infante. Pero también tuvo cosas muy duras con Caputo, que era un endeudador serial. Tuvo cosas muy duras con muchas Con personas. Macri, con Larreta, Con todo el mundo. Entonces, por eso es un personaje, pero hoy la gente cree que sigue siendo la mejor herramienta para pelear al peronismo, porque la verdad que no puede mostrar tampoco en 2 años de gobierno resultados. Hay que ver si efectiviza estas elecciones. ¿Qué Sí, quiere decir efectivizar? O sea, que si realmente puede usar el Capitaliza. Congreso, o Que capitalizar capitaliza las- Ahora entendí. Bueno, no me parece que cambie. Es decir, esta elección le da más respaldo político, sin duda, pero no cambian las bases sobre a las cuales él llegó en todos estos 2 años. Si yo dijera cuál es el programa económico de Milei, es sostener un dólar bajo con endeudamiento. Y otro. ¿Aumentó la producción? No. ¿Aumentó lo preformal? No. ¿Aumentaron las exportaciones? No. ¿No crees que El consumo, digamos, no. Bueno, eran números que sí estaban en positivo a principios de este año y que luego de los embates en el Congreso se fue complicando la economía, pero había números de la economía creciendo, el consumo reactivándose a fines del año pasado y a principios de este año? No, estábamos a niveles pandemia, es decir, en lo que es la actividad industrial. Hubo una recesión que se instaló, porque además fue una decisión. Cuando hay consumo, hay presión sobre los precios y hay presión también sobre el dólar. Cuando no hay consumo, desciende esa presión. Y él tiene la lógica que si tiene el dólar planchado y la inflación baja en los niveles que venía de antes, ya eso es un rédito. Y en eso tiene razón. Es un poco de suerte de menemismo. El menemismo ganó la reelección sobre la base de la convertibilidad. Entonces, después está Yoto Buenos Aires, bien, pero tiene un poquito esa... Entonces, él no busca que haya más producción. Es más, abre las importaciones. Y señores, pero afecta a la producción. ¿Y qué importa? Pero entonces, esto genera recesión. Bien, no hay presión sobre los precios y sobre el dólar. O sea, el costo de tener una inflación más o menos quieta, que no está tan quieta, pero más o menos quieta, y el dólar planchado es una situación recesiva, con apertura de importaciones y con una industria que se cae y que sigue estando en situación de recesión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay números florecientes. Y ahí hago un dato. Los números, o si alguno apuntó en algún mes un poquito más arriba, no cayeron por una cuestión legislativa
fue muy poco lo que él tuvo la ley bases, se manejó con DNU y le insistieron en 2, 3 leyes nada más, que tampoco tuvieron impacto económico porque hasta ahora no se ejecutaron. Entonces, vuelvo a repetir, esto es un gobierno donde el que gana es el que especula, el carry trade, a ver, compro acá, vendo allá, salgo y evado. ¿Hay algo que le parezca bueno de este gobierno? Que muchas veces dice lo que piensa. Que es más sincero. No sé, más sincero habría que compararlo con qué, pero Claro. que dice, por ejemplo, Macri también lo pensaba, que el que fugaba era un héroe, dice Milei. Son cosas que jamás se hubieran dicho en la Argentina sin costo político. Porque eso es espantoso. Es cuanto menos evasión. Pero que puede estar ligado a corrupción, a negocios ilegales, de todo. El que evade, a ver, tener un ministro de Economía que tiene plata en el extranjero sería inaceptable en situación normal. Por eso creo que también han ganado una batalla cultural. Es decir que la justicia social es un curro, o que las empresas no están para destinar fondos a proyectos sociales, sino que están para ganar dinero. Y si evaden porque quieren ganar más dinero, está todo bien. Estas cosas es lo que digo que por lo menos han sido sinceras en términos de mostrar una crudeza tremenda, donde hemos tenido que volver a discutir cosas que pensamos que jamás íbamos a volver a discutir. Por ejemplo, Lo de que son héroes los que fugan. Por ejemplo, que la cuestión de las agresiones a las mujeres es toda una mentira, los femicidios, todo mentira. Bueno, pensamos que ya era un tema que se había quedado saldado en la sociedad. El tema de la justicia social, sálvese quien pueda. Obra pública. Cuidado cuando golpea el nivel. Bueno, se escucha. A ver, las campañas presidenciales o de gobernadores eran decir vamos a hacer y vamos a hacer. Puentes, caminos, gasoductos, esto vamos a invertir en obra pública, porque no solo significa mejorar cloacas, agua corriente, porque no solo significa mejorar la calidad de vida de la gente, sino que además tiene un efecto multiplicador en la economía. ¿Y qué vino a decir Milei? No hacemos más obra pública. Y uno dice, esto no puede ser bueno. No tiene costo político. Pasa que lo de la obra pública está aceptado porque también hubo muchas sospechas de corrupción dentro de la obra pública. Y de hecho, por lo menos causas de debido y demás. Sobreprecios. Claro, que se ha robado mucho con la obra pública en Argentina. O por lo menos eso se ha investigado. Bueno, primer punto, él no sostiene que frenar la obra pública, parar, dejar de hacer la obra pública tiene que ver con que haya habido denuncias de corrupción o no. Que también las podemos discutir, porque la causa vialidad, que era de gran denuncia de corrupción, es un invento. Pero no es el tema que él pone eso. Y además, eso sería injusto. Si aún así fuera, sería absolutamente injusto. Esto es lo mismo que su lógica de decir, como hay gente discapacitada que cobra pensiones que no es discapacitada, anulamos todo. ¿Ah, sí? Entonces hay periodistas que reciben sobres, sí, listo, borramos a todos los periodistas. ¿Hay diputados que reciben dinero por las leyes? Sí, borramos el Parlamento. Sería un disparate. Entonces, como hay corrupción en alguna obra pública, paramos la obra pública. Esto es lo que es ilógico. Entonces no se puede hacer sobre la base. Hay comedores comunitarios, algunos, que no destinan la comida hacia la gente y se la llevan. Puede haber. Eliminamos todos los comedores. Así no hay nada sobrevive. ¿Hay curas pedófilos? Sí los hay. Borramos la Iglesia Católica. No es así. Porque la generalización lleva a situaciones autoritarias. Entonces, ¿quién pensó que un Estado no tiene que hacer obra pública? Un disparate. Es una de las cosas que tiene que hacer, vuelvo a repetir, porque mejora la calidad de vida y porque es virtuoso en términos de efecto económico. Se compra cemento, se compra esto, mano de obra, maquinaria. Bien, no lo hacemos. Y uno dice, el que diga esto, o el que diga que Margaret Thatcher es
su ejemplo, ídola. sí. ¿En cuánto Después de haber vivido Trump, esto, ¿eh? ¿En cuánto influyó el apoyo de Trump durante No la sé, campaña? es difícil. Pero también eso. La verdad que uno viene, por lo menos en mi concepción, donde uno busca un país que sea soberano, que tenga el juego y que no vaya a someterse a otro país, porque la pregunta es, ¿y Trump que lo hace gratis esto? Sí. ¿A ¿Gratis? cambio de qué? Sí. A cambio de no lo sabemos. Ahora, ¿quieren que les diga? Recursos naturales. Lo han dicho los funcionarios estadounidenses. América Latina tiene las mayores reservas de agua, tiene el litio, y eso es lo que nos interesa a los Estados Unidos. Bien, vienen por eso. Entonces uno diría, muchacho, no se puede ir a entregar a la Argentina. Pero Sin cuando, embargo, Aníbal, sí. perdón que Sí. le interrumpa, pero cuando, por ejemplo, hacen una base china y también se hace lo mismo con los chinos, ¿eso no molesta? ¿En qué ¿Tampoco? sentido no? Claro que también, también cuando hay gobiernos de Cristina, Alberto, Sí. se ha también negociado con chinos. Pero es que yo no tengo ningún problema que se negocie con el país, y con Estados Unidos, con el que sea. ¿Cómo va a ser yo voy a tener problema con que se negocie con cualquier país? Pero Ni no con que Estados se entregue Unidos. soberanía, Pero sí. muchacho, claro, la otra es decir, entregamos los recursos naturales a cambio que ustedes me den dinero para yo sostener el dólar barato. Pero ¿hay alguna declaración formal de algún funcionario estadounidense o argentino sobre el tema de los recursos? Claro, ¿De claro, quién, por ejemplo? no recuerdo, era una mujer que dijo, creo que la encargada de los asuntos hacia América Latina Para en América materia de Latina. seguridad, que dijo que América Latina tiene Lo de los acuíferos. acuíferos y litio, mencionó, reservas de agua, y que eso es lo que les interesa a los recursos de Estados Unidos. Incluso hay una frase antigua de Patricia Burri que por las vacunas decía si sabía le podíamos entregar las Malvinas. También, bueno, Y ayer fue candidata. Sí, me preocupa más que lo diga Estados Unidos porque el poder de Patricia Bullrich para entregar las Malvinas es poco, Sí. pero va en esa línea. Entonces, acá hemos tenido un proceso desde Macri hacia adelante de endeudamiento fenomenal, y yo les digo a ustedes, ¿en qué obra pública está ese dinero? ¿Dónde está? Y lo tenemos que pagar entre todos durante generaciones. ¿Dónde está ese dinero? No está. Entonces se hace para la especulación económica. Este es un proceso económico que se sostiene con endeudamiento, no tiene con otra cosa. O sea, Porque ustedes- me dicen, se sostiene con un aumento de la producción, creación de empleos, industrias, exportación. No, con endeudamiento. Acá se festeja el endeudamiento. Pasen esto a una casa, a una familia, que gastan, y lo único que hacen es cómo financian créditos. Sale un banco, otro banco, deudas, hipotecas. Te dirías, loco, loco. Bueno, esto mismo pasa con la Argentina. Entonces, ¿y cuál es el festejo? Nos van a dar dinero. ¿Pero qué es esto? La verdad que uno debiera decir, momento, y lo digo desde un lugar, yo goberné la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes saben cuántos títulos de deuda emití yo estando en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánta deuda? No. 0, ni $1. Y cuando me destituyeron estábamos haciendo obra en 3 subtes, 3 a la vez. La única deuda que tomé fue al 0, no sé cuánto por ciento regalado para hacer el Maldonado por las inundaciones que tenía en la Ciudad de Buenos Aires. Y en esa obra, y ahí está el dinero. La única que había que festejar porque era para países en desarrollo del Banco Mundial, que era regalado, 0, Ya que lo mencionaste, Sí. ¿no? Sobre tu destitución y demás, ¿alguien te traicionó? ¿Te sentiste traicionado en ese momento? No, pero no fue que yo fui destituido por una traición, no, es más complejo en términos Claro, políticos. es un tema En complicado. términos políticos dentro del gobierno, es el síndrome de los vices muchas veces. Mm. Es Por decir, Tellerman lo dices. claro, mi vice era Tellerman, Claro. pero también a Dilma Rousseff la traicionó sí. el vice. ¿Por qué? Sistema. Porque el vice quiere llegar a ser el titular y no puede llegar. Y entonces, cuando se destituye al titular, entra el vice a la cancha. Y entonces, bueno, es un síndrome importante. ¿Cómo la ves a Victoria Villarroel? Con un gran conflicto con Milei, y ella pensando que Milei se caía rápido y no se cayó rápido, con lo cual está rota esa relación. Quería hacer una Tellerman. No sé si quiere ser una Tellerman o no, porque
La verdad que no estoy en esa interna si operó para echarlo a Milei. Eso te No iba a lo preguntar. ¿Hizo fuerza para que No Milei lo sé, caiga? por eso, desconozco. Claro, pero vos como espectador, ¿qué pensás? No tengo idea, No si lo tenés hizo, idea. no voy a hablar de una cosa que no sé, sería, la verdad que sería irresponsable de mi parte. Lo que sí, siento que le daría muchas ganas, sí, pero no sé si qué es lo que hizo o dejó ¿Y de hacer. Tellerman operó para que vos caigas? Por favor, se reunió y prometió cargos de ministerio. Ya pasó mucho tiempo. Si Tellerman te llama para juntarse a tomar un café, ¿aceptaría hablar? No tengo nada que hablar con él, ¿no? ¿A quién preferís? ¿A Tellerman o a Macri? No, pero no eso Tellerman. Tellerman no tiene Como envergadura jefe de política. Macri es un líder de un partido político cada vez con menos poder y qué sé yo, es otra cosa, son otras dimensiones. ¿Hizo cosas buenas en la ciudad, Macri, a tu punto de vista, neutralmente, dejando los partidos de lado? En lo global no. En lo global, además, ellos que hablan en tema de superávit, de los 8 años que estuvo, un solo año se manejó con superávit, el resto con déficit. Pero se podría decir Quien que habla que no Mauricio- está en esas posiciones, gobernó siempre con equilibrio fiscal. Se podría decir que Mauricio es mejor que su primo, que Jorge, porque hasta ahora en la ciudad es un desastre. Bueno, Macri nos endeudó hasta la maceta. Macri sacó créditos. Lo que pasa es que Son cosas de la no ciudad. queda El error actual créditos tapa el error antiguo. a 11 o 13% en dólares anual. Carísimo acá en la China o en Indonesia. Y entonces usted me dice, ¿y para qué se endeudó? Creo que eran 500 millones de dólares a esa tasa de interés. Para nada. Para la campaña política. No, ¿puede porque ser? había un banco que puso él, que era de sus amigos, de sus aportantes a campaña, que cobró una fuerte comisión por ese crédito. Pero bueno, a ver, lo que digo, nos dejó muy endeudados. Bueno, es la filosofía del endeudamiento. Hablando de un tema histórico, hoy Con esto terminó. ¿Qué pasa con el endeudamiento en la política, muchachos? Si ustedes van y sacan un crédito y firman, ¿quién lo paga? Ustedes. Y nosotros. Si va el presidente de la nación y saca un tremendo crédito, ¿quién lo paga? La nación. ¿El presidente? No. Bien, por eso. Entonces, es fácil. Con plata ajena es muy fácil endeudarse. Ahora, el tema después cae sobre las espaldas. Y esto es lo que hizo Macri y esto es lo que hizo Milei. Hoy Y se hace. cumplen 15 años de la muerte de Kirchner. ¿Qué gran error cometió el gobierno de Kirchner? Gran error. Sí. Morirse. Muchos dicen que morir. No sé qué un gran error. ¿Así? Porque quizás todos lo ven como un buen gobernante, pero Yo lo veo como un gobernante. ¿no cometió errores? No, seguro que habrá cometido errores. Podemos decir, Sí, un un gran- muy gran error. Y no se me viene ahora a la cabeza. Claro, está haciendo Un gran muy- error. Ahora, todos, estando en el gobierno, siempre se cometen errores. En la vida se cometen errores. Aquel que piense que no comete errores, peca de soberbio y de pretencioso. Entonces, ahora, fue un gobierno muy bueno. ¿Mejor que el de Cristina? ¿El de Néstor? No sé si mejor, fueron épocas distintas y los dos fueron buenos. Néstor Kirchner desendeudó a la Argentina. Dijo, acá el Fondo Monetario, y lo pagó generando deuda. No. O sea, este con sería el fondos gran propios. logro, por eso te Con digo el gran fondos error. no, tiene mucho. ¿No se endeudó con bonos venezolanos? Para pagar 16%. Claro. Para pagarle al Fondo Monetario, Sí. no. No es No. la misma operación, ¿no? Porque... No, de ninguna manera. Eran fondos de reserva que estaban en el Banco Central. Y los bonos, o sea, la compra de esos bonos venezolanos, ¿a qué se debe? No, la verdad es que no tengo, pero Kirchner fue un desendeudador, que en algún que habrá comprado bonos, la verdad que no tengo presente esa operación, Ok. irrisorio para todo lo que fue política de Sí, endeudamiento. igual. A ver, No, a ver, Igual miremos el contexto, o sea, veníamos de Dualde que había hecho el ajuste y después veníamos de un boom de la soja y Néstor cayó bien parado en esa sí, situación. cuando uno le viene con buenos... A ver, yo pasé 2001 y 2002. Bien, después 2003-2004 había más recursos. Claro. ¿Y yo qué hice? Los rifé. ¿Me endeudé a partir de esos recursos? No, lo pusimos en los subtes, lo pusimos en obras. Bien, ¿qué hace uno con el dinero? También marca uno.
si uno con esos recursos desendeuda, está bárbaro. Yo además generé ahorro en la ciudad. O sea, vos... Yo dije un fondo anticíclico, porque había deuda que había que pagar, que no había sido generada por mí, y entonces dije, la ciudad va, ahora que tiene plata, va a ahorrar para poder pagar esa Aníbal. deuda. Y sí. Porque no hay que olvidarse que tus antecesores fueron de la Rúa y Olivera. Sí, de la Rúa Olivera estuvo poco tiempo. Está bien, pero ¿cómo te dejó la ciudad de la Rúa y Olivera? ¿Qué ciudad encontraste cuando asumiste? No estaba mal en términos económicos, en una ciudad con deuda, sí, habían generado deuda, y nosotros la saldamos, la deuda. Tuvimos que saldar deuda que no era nuestra. Y tuvimos que atravesar el 2001-2002 sin emitir moneda. ¿Había deuda de la gestión de Grosso? No recuerdo si ya de la gestión de Grosso había, ¿eh? Porque también era un hombre muy criticado. Sí, La gestión. no recuerdo por su si había gestión. de la Rúa, sí. Y yo tuve una filosofía de no endeudarnos y solamente para hacer el Maldonado en una obra y a un crédito, la verdad, que regalado. Del 1 al 10, ¿cómo califica tu gestión como jefe de No gobierno? califico. Yo desde que dejé de ser docente, no califico. No calificamos. No califico, pero... Pero ¿cómo te debe lo que recordar el quiero- vecino? Cada uno, hay gente que me recuerda mal y hay gente que me recuerda bien. Lo que digo es que fue un gobierno honesto, que hizo obra, que no se endeudó, que recuperó salarios para los docentes, que Y hizo- trabajó mucho por la cultura. Esto recién me decía mi He amigo Jorge trabajado Porcel. mucho por la cultura, por la educación pública, además, porque yo vengo de la educación pública. ¿Y eras dialoguista comparado ¿Cómo? ¿Eras dialoguista comparado con otros políticos? Yo siempre fui dialoguista, claramente, pero bueno, después hay que tomar decisiones. Y esto es una virtud del gobernante. No el sé si diálogo. es una virtud o no. A veces puede ser virtud y a veces si uno dialoga y no toma decisiones puede ser, no sirve. Uno sobre el diálogo está importante, pero después tiene que tomar decisiones. Y Aníbal, es una pregunta así muy, muy simple, pero me gusta hacérsela. ¿Qué se siente gobernar la ciudad? Mira, mucha responsabilidad. Yo por suerte no perdí contacto con la realidad. Es decir, yo venía jugando al fútbol con mis amigos del colegio desde hace montones de años y con otros compañeros de fútbol y seguí jugando. No te la creíste, como se dice No me popularmente. creí, no. A ver, yo no tuve custodia siendo jefe de gobierno. Ibas. Ni siquiera ahora, como jefe de gobierno. No tuve No, te como manejas jefe de por gobierno, voy a eso. tener como ex, ni loco. Ni loco. Pero en ese momento hasta tuve un planteo de la policía y yo le dije, si quieren les firmo que si me pasa algo soy yo el responsable. Pero yo no voy a tener Ah, te vinieron a plantear de que Claro, tengas que yo le custodia. dije, y yo le dije, no, y no tuve custodia. Que era lo lógico. Yo también. lo que tenía era un chofer, que era empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Varios, pues era rotativo. Pero nada, yo iba a todos lados con la camioneta solo. La policía, cómo no iba te con un trata el patrullero vecino? Para atrás. dejarlo terminar. En mi casa no había ninguna custodia. Y yo todas las mañanas tenía una hilera de gente cuando salía que me venían a hacer reclamos. Sabían que vivía ahí. Ah, ¿en serio? Claro. ¿Y Ahora, cómo, y cómo no- lo manejabas eso? Nada, iba, anotaba, y a veces cuando se hizo más o menos complicado, venía un empleado o una empleada mía para anotar las cosas y tenerlo presente que me decían, pero era así. Yo iba al supermercado, solo, siendo jefe de gobierno, iba a la cancha, no iba con custodia, jamás nadie me puede decir que yo fui con custodia a algún lado. Entonces era un estilo, una forma de ser, no me la creía, con mucha responsabilidad, con mucha demanda, pero siempre tuve contacto con la realidad. Nunca dejé de ser padre de mis hijos, o sea, no era que 10 días no lo veía o lo veía cuando estaban durmiendo, no. Por suerte eso, pero bueno, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Está bien. Pero no me cambió no solo la vida, sino que yo no cambié por haber sido jefe de gobierno. Hoy estás Es en- decir, no iba a los lugares top y dejé de ir a los lugares. Yo podía ir a un bodegón a comer con un amigo solo y sin ningún tipo de problema. Y llegaba, o iba al cine, qué sé yo, al teatro. Ibas al cine. Sí, tenía problema. Y la gente se estaba viendo la película y estaba el jefe de gobierno Sí, al lado. bueno, la vida misma, pero lo que digo es que mantuve contacto con la realidad y no me la creí encima de, acá está, yo soy el jefe de gobierno, y venía con un séquito, una custodia, tremendo. Incluso los viajes que hacía. A ver, yo viajaba a Europa invitado para una conferencia, qué sé yo, y yo viajaba en clase turista, muchacho. Ahora eso no garpa, porque nadie, nunca jamás se enteraron. En el primer mandato, en el segundo mandato, ya como llegaba re cansado en el segundo mandato, fui algunas veces en business, ni siquiera en primera. Pero
Yo iba en clase turista. Me acuerdo un día que fuimos a París y que me sacaron de Internacionales un hotel donde yo tenía que subir por escalera con mi equipaje, porque no tenían que te lo llevaban, 3 pisos. Y yo le dije, muchachos, paren un poquito. Me dice, pero si vos no decís, bueno, pero no tanto tampoco. Entonces, y yo no iba con 20 personas, no. Pero era así porque yo era así, soy así. No es que una vuelta fui a sacarme el registro, porque se me vencía. Registro del jefe de gobierno, depende los registros del jefe de gobierno. Llamas por teléfono y Claro. te vienen y te hacen todos los papeleos en tu oficina. Yo dije, no, voy a ir y sin avisar. Y fui, como cualquiera, hice la cola. Desesperación era. Ahí está el jefe de gobierno diciendo, tranquilo, no pasa nada. Y hice todo. Vino el jefe de ahí, pero no nos avisaron, no es que no quiero avisar, voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Y lo hice. Y nos fui con una cámara a filmar y después lo difundí. No se enteró nadie en la Argentina. Pero era mi forma de ser. No, de hacer, vas a ver, vamos a hacer esto y después nos sacamos fotos, lo filmamos, saco un videito y qué bien, mirá el jefe de gobierno que es, humilde que es, no, nadie se enteró de eso. Pero bueno, es así. Y también con errores, por supuesto. No, obvio, sí. ¿Y del gobierno de Alberto Fernández, hay alguna crítica o autocrítica? Sí, yo creo que fue un gobierno que le faltaron decisiones, muchas, y que en muchos casos se equivocó con otras decisiones. Así que creo que fue un gobierno que no solo no cumplió expectativas, sino que defraudó a muchísima gente. Vos y Alberto, si no me equivoco, vos sos hermano de Vilma, ¿no? Ibarra. Somos hermanos con Vilma. Claro. Él fue, Desde hace mucho tiempo. Yo viste porque tiene el mismo apellido. Desde que nacieron. Claro, Vilma Ibarra fue esposa o pareja. No fue esposa, fue pareja. Fue pareja de Alberto Fernández muchos años. Sí. Así que vos habrás tenido una relación de cuñados con él, o sea, una relación. Más o menos, ¿eh? ¿No te veíamos, llevabas muy bien? No, sí, pero no éramos de estar así. Nos podíamos ver en algún cumpleaños, en alguno. Claro. Pero no éramos de salir todos juntos. Y No, eso, no tenían tan esa relación así, tan no, familiar. no teníamos relación. En general, con las parejas de mis hermanos y que yo no tenemos una relación, nos vemos cada tanto, en una Navidad, bueno, qué sé yo. ¿Has pasado Navidades con Alberto? Sí. Alguna habré pasado, me imagino, pero no me acuerdo. No, pero mejor, bueno, eso. mejor no acordarse. No, yo supongo que habré pasado, claro. ¿Y ahora cómo ves el futuro del gobierno y el futuro del peronismo, más que nada? Vos que perteneces al peronismo. Del gobierno yo creo que mientras no va a girar en un lado y es un proceso con pies de barro, muy frágil, que en algún momento se va a complicar la cosa y no sé qué efecto puede tener, pero si, digamos, le cambiaron el collar al perro, pero el perro sigue siendo el mismo. Y el peronismo me parece que ha tenido grandes errores y pocas autocríticas. Es decir, uno de los errores es no haber hecho internas, no haber hecho internas abiertas para que la gente decida qué sector en cada lado, en cada provincia o en cada distrito es el que prevalecía. Entonces, a veces los acuerdos, y sobre todo cuando son forzados, no generan el aplauso de la gente, sino generan más bien rechazo. Y creo que hubiera sido muy sano que se decidieran esas diferencias con el voto, que es lo que corresponde. Creo que hacia adelante va a tener que cambiar muchas cosas, porque es la gran fuerza política que tiene conceptos sociales y que propone un modelo de país, por lo menos basado en justicia social y en la redistribución. Pero con eso solo, con decir los principios solo, si no se hacen otras cosas, no alcanza. ¿Cómo crees que va a ser de a partir de ahora la dinámica entre Milei y los gobernadores, teniendo en cuenta los resultados de Provincias Unidas? Bueno, él va a buscar reconstruir ese pacto de mayo con gobernadores que se le frustró, quedó en la nada, y va a aprovechar este impulso político que le dio la elección para lograrlo. Puede ser, y él necesita para su estabilidad política y para los votos en el Congreso tener un acuerdo con los gobernadores. Está bien que los gobernadores van a pasar su pliego de condiciones. Si yo necesito estas obras públicas porque le tiene que dar respuesta a la gente y él dice obras públicas, no, bueno, Va a haber un tiraría tira y afloje. veremos en qué acuerdan, pero él va a intentar reconstruir ese pacto que no fue.
¿Y qué figura ves para el 2027 dentro del peronismo? ¿O ves alguna? ¿O No, ves dos, hoy, tres? hoy el que está mejor posicionado es Kicillof, me parece, a mí. Después faltan 2 años y hay que ver cómo evoluciona todo el proceso político, incluso él mismo. Cristina Fernández ya dijo que ella, bueno, no lo dijo, pero Sí, ya se no da. veo que esté con intenciones, bueno, además está bajo la condena y todo lo demás. Pero después pueden surgir otros candidatos y... Algún tapado, ¿no? Bueno, puede ser. Es difícil, Mm. y sobre todo para candidatura presidencial. Si fuera de a candidatura un gobernador, intendente, son más Y fáciles. para la ciudad de Buenos Aires, ¿a quién ves perfilado? A Ibarra, creo. ¿Quién es? ¿Te gustaría Sí, volver? No. Fue un chascarrillo, ¿no? Fue un deseo. ¿Adorni puede ser el candidato del oficialismo para jefe de Yo gobierno? qué sé, bastante tengo con Claro, los amigos para meterme en las Sí. internas de los enemigos. No, pero y bueno, ya que lo dijiste, ¿a vos te gustaría volver? Y con esta pregunta terminamos. No tengo, por suerte no tengo nostalgia de la época de jefe de gobierno. O sea, después de todo lo que pasó, he vivido, dispongo de mi tiempo, trabajo como abogado en Derecho Penal, soy presidente del Frente Grande de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, participo en política, en algunas marchas, esto, lo otro, todo bien, no es que dejé la política, ni mucho menos No. estoy, pero no busco cargos selectivos, disputas, esto, lo otro, así que estoy bien y no tengo nostalgia internamente, no es que digo, bueno, no se puede por esto, lo otro, internamente no tengo esa nostalgia. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que es un lujo haber hablado con usted. Gracias por esperar afuera, que veníamos con todo. Es complicado hacer todo esto. ¿Todo bien? Y que salga bien, pero usted prometió que iba a venir y vino, así que muchas gracias ¿Viste? Por- Por lo menos esas promesas las cumplí. por cumplir sus promesas. Bueno, gracias Aníbal No, por Ibarra favor. con Muchas nosotros, gracias. ex Gracias jefe a de todos. gobierno porteño. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con Nicolás Márquez y después con Luis Delía acá en nuestro estudio.